Metodología de la investigación. Comprensión del proceso de la investigación científica. Presentado por Juan Waldo García Campillo. Presentado a Tutor Elvis Ramos Montes. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Programa de Administración de Empresas, marzo de 2019. La metodología de la investigación es una disciplina del conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción del conocimiento. La metodología orienta la manera en que vamos a enfocar una investigación y la forma en que vamos a recolectar, analizar y clasificar los datos, con el objetivo principal de que nuestros resultados tengan validez y pertinencia y cumplan con los estándares de exigencia científica. Un proyecto de investigación es un procedimiento científico destinado a obtener información y formular hipótesis sobre un determinado fenómeno social o científico. Es el plan definido y concreto de una indagación a realizar donde se encuentran especificadas todas sus características básicas. Un proyecto de investigación es un procedimiento que, siguiendo el método científico, pretende obtener todo tipo de información y formular hipótesis acerca de ciertos fenómenos, utilizando las diferentes formas de investigación. El planteamiento del problema es la parte del proyecto de investigación en la cual se expone el asunto que se tiene como objeto aclarar. Este consiste en afinar y estructurar más formalmente y con conocimiento la idea a investigar, para lo cual se debe tener en cuenta que el problema debe expresar una relación entre variables, debe ser formulado claramente y sin ambigüedad, en forma de pregunta y ser posible de observar. Para elaborar un planteamiento del problema en un proyecto de investigación se deben tener en cuenta las siguientes fases. Identificación del problema. Implica el descubrimiento del tema que se pretende abordar. Valoración del problema. Consiste en la evaluación de la pertinencia, importancia o relevancia del problema identificado. Formulación del problema. Supone la elaboración del problema en forma de pregunta. Definición del problema. Es la revisión de los antecedentes del tema, las teorías o corriente dentro de las cuales se encuentra el tema. Delimitación del problema. Supone la precisión y delimitación de los aspectos concretos del tema que serán abordados. La justificación en un proyecto de investigación es un ejercicio argumentativo donde se exponen las razones por las cuales se realiza una investigación. Asimismo, se tiene que explicar ante una o varias personas y debe responder a los interrogantes de por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivan de ella. La justificación en un proyecto de investigación puede ser teórica, metodológica o práctica. Si la justificación es teórica, debe responder a incógnitas tales como: ¿qué aportación tendría nuestra investigación hacia otras áreas del conocimiento? ¿Tendría alguna importancia trascendental? ¿Los resultados podrán ser aplicables a otros fenómenos o ayudaría a explicar o a entenderlo? Cuando la justificación es metodológica, se necesita saber si con la investigación realizada ayudaría a crear un nuevo instrumento para la recolección o análisis de datos. Si la justificación es práctico, puede responder a interrogantes como: si el resultado de la investigación tiene una aplicación concreta, ¿ayudaría a resolver algún problema presente o surgiría uno en el futuro? La pregunta de investigación busca
clarificar las ideas y darle una orientación y delimitación a un proyecto, permitiendo que el investigador construya desde sus intereses el eje articulador de la investigación. La pregunta de investigación puede ser una afirmación o un interrogante acerca del fenómeno en forma precisa y clara, de tal forma que de ésta se desprendan los métodos, procedimientos e instrumentos. ¿Cómo se clasifican estas preguntas? Se clasifican en concisas, alcanzables y relevantes. Las preguntas concisas, el lenguaje es sencillo y claro. Cualquier persona, incluso sin formación en nuestro campo, debe entender la pregunta. Frases cortas y directas, nada de lenguaje pomposo y pretencioso. Preguntas alcanzables. La pregunta debe tener respuesta posible y la recogida de datos para responderla debe ser viable. Pregunta relevante. Se debe defender la importancia de dedicar una investigación a responder dicha pregunta, argumentando los beneficios e impactos que produciría responderla a nivel teórico, empírico y social. ¿Cómo se formulan estas preguntas? Las preguntas en un proyecto de investigación no deben utilizar términos ambiguos ni abstractos. Estas preguntas que se citan en la investigación de un proyecto constituyen más bien ideas iniciales que es necesario refinar y precisar para que guíen el inicio de un estudio. La hipótesis de investigación es una declaración que se realizan los investigadores cuando especulan sobre el resultado de una investigación o experimento. Son guías precisas del problema de investigación o fenómeno que se estudia. En una investigación se pueden tener más de una hipótesis o simplemente no tener hipótesis. Las hipótesis indican lo que se está buscando o tratando de probar. Son explicaciones tentativas del fenómeno investigado formuladas en forma de proposiciones. Las hipótesis se clasifican de acuerdo al número y relación entre variables. Descriptivas. Son afirmaciones en donde solo plantea cómo se manifiestan las variables en un contexto. Correlacionales. Especifican las relaciones, vinculaciones o asociaciones entre dos o más variables y el cómo de las mismas. En este tipo de hipótesis, el orden de colocación de las variables no importa. De relaciones de casualidad. En esta sí importa el orden de las variables, pues una es causa y la otra efecto. A la primera se le conoce como variable independiente y a la segunda como variable dependiente. Este tipo de hipótesis afirma relaciones entre dos o más variables y cómo se originan dichas relaciones. Nulas. Constituyen proposiciones opuestas o complementarias a las hipótesis del trabajo. Alternativas. Son hipótesis de investigación adicionales a la hipótesis original, es decir, son otras posibilidades distintas a las hipótesis del trabajo o a la hipótesis nula. Ofrecen otra descripción o explicación distinta de las proporcionadas por las anteriores. Los objetivos de investigación son las guías del estudio y deben estar presentes en todo el desarrollo de la investigación, debiendo ser congruentes entre sí. Deben ser expresados como claridad, directos y medibles, para que se permitan guiar el proceso de investigación, siendo susceptibles a ser alcanzados. Deben ser enunciados en infinitivo y no menos de uno ni más de tres. Los objetivos se clasifican como objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos generales son el marco de referencia de lo que se pretende aportar y demostrar en la tesis. Se indica en algunas proposiciones cuál es el área temática y el problema que específicamente se atenderá. Debe estar
en perfecta armonía con lo expuesto en el planteamiento del problema. Los objetivos específicos son subobjetivos que descentralizan la focalización del tema, pero dentro de su contexto. Son parte de un todo enunciadas para facilitar la comprensión de las metas a la que se arribará con las conclusiones, para integrar las mismas en un conjunto armónicos. ¿Cómo se redactan los objetivos? Los objetivos no pueden ser juicios de valor y generalmente se expresan comenzando con un verbo en infinitivo que indique la vía del conocimiento por la que se procederá. Con el anterior trabajo se puede concluir que el proyecto de investigación es el plan que se desarrolla previamente a la realización de un trabajo de investigación. Su objetivo es presentar de manera metódica y organizada un conjunto de datos e informaciones en torno a un problema para formular una hipótesis encaminada a su resolución. Que el planteamiento del problema es la parte del proyecto de investigación en la cual se expone el propósito o tema que se tiene como objeto aclarar. Que la justificación es donde se exponen las razones que motivan la realización del trabajo, su importancia y su aporte dentro del campo de estudio específico. Que la pregunta de investigación surge del problema a investigar y ésta se escriben para guiar u orientar la redacción de los objetivos. La hipótesis de investigación es una declaración que realizan los investigadores cuando especulan sobre el resultado de una investigación o experimento. Que los objetivos de la investigación son las metas que se pretende alcanzar en un proyecto, estudio o trabajo de investigación. La formulación del problema de investigación es la etapa donde se estructura formalmente la idea de investigación. Una buena formulación del problema implica necesariamente la delimitación del campo de investigación. Establece claramente los límites dentro de los cuales se desarrollará el proyecto.